Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes uno de mis tesoros, que es mi padre, Abel Isaías. Y bueno, algunas personas lo saben y lo conocen. Él es un gran músico, es un gran profesor. Y aprovechando que estamos en el centenario de la muerte de Amado Nervo, de quien les recomiendo este libro de la colección Penguin Random House Clásicos. Aquí vienen 3 novelas de la parte de narrativa de Amado Nervo y algunos cuentos de lo tanto que produjo. Y la verdad es muy barata esta colección y se puede encontrar muy fácilmente. Y Amado Nervo ha sido un poeta que fue muy popular. Él fue famoso como poeta más que como autor de cuentos, aunque también fue periodista y también divulgador científico. Fue su poesía la que verdaderamente lo catapultó, no solamente en México, sino en toda Hispanoamérica. Y de lo que vamos a hablar en esta ocasión, nos ven con guitarras, tiene que ver con la forma en que Amado Nervo, pese a que murió hace 100 años, murió en Uruguay, llegó su cuerpo en noviembre de hace 100 años, prevaleció a partir de la música. Y en la música hay un personaje que es muy importante. Cuéntanos un poco, papá. Está un señor que se llama Mario Talavera, que nació en 1885, Amado Nervo nació 15 años antes. ¿Cuál es el papel que jugó Mario Talavera en la música que se escuchó en ese México de principios del siglo XX? Talavera fue un músico desde joven que destacó por su sensibilidad y por su facilidad para interpretar cosas en el instrumento. No solamente estudió el piano, estudió otras cosas, y él, influenciado por ese movimiento de la música popular fina que le decían, que venía justamente de Europa, como todo en aquel momento. Destaca en su música, pero no necesariamente es un dedicado a eso, sino es un hombre que le gusta la música y se dedica pues a otro tipo de vida, pero no se le quita esa situación musical que con el tiempo va pasando. Llega a México y definitivamente se mete al conservatorio a estudiar música. No soporta ese interior que le está gritando, ven, 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 y llega él y comienza a hacer unas cosas increíbles, de tal forma que pues conoce esta poesía tan, como dices tú, popular en aquel momento, de este extraordinario poeta enamorado, y que termina con unos pensamientos maravillosos, es decir, por la forma de entregarse al destino que nos espera a todos, y lo dice con una libertad: nada te debo, ¿no? Y dice, pues, estoy en paz conmigo mismo. Esto es muy importante que mencionas, para quienes no han escuchado la poesía de Amado Nervo, que es muy recomendable, porque cuando él muere, es Alfonso Reyes que se dedica a recopilar toda su obra y la publica. En España son más de 20 tomos. Imagínense la cantidad de cosas que escribió, y que las hizo de manera muy desordenada, no necesariamente en libros, sino fue en revistas, desde España, Uruguay, Argentina, México, en periódicos, y que fue transformándose. Empezó muy amigo, admirando a Rubén Darío, y poco a poco se fue transformando en él mismo. Y además en un espíritu religioso, pero no sé, de hecho, Alfonso Reyes le decía que no se hizo religioso, sino que se convirtió al jesuismo, en un sentido de aceptar de la vida lo que ella diera, y amar pese a todo, pese a su amada inmóvil que murió, ¿no? Así es, en un pensamiento real de la vida, ¿no? Sería más maduro, ¿no? Híjole, qué difícil, ¿no? También, ¿no? Pues ojalá y pensáramos así de alguna manera, porque alcanzaríamos esa paz que él alcanzó. No necesariamente el final que él piensa o lleva a cabo, no sé. Pero el caso es que
Mario Talavera conoce la poesía de él y hace algunos temas con esa idea de un bel canto. Para entonces este hombre ya es un hombre muy adentrado en lo que es la música, hace unas canciones bellísimas de aquella época. No solamente él le produce, me recuerdo que también por ahí está Esperón, que le hace algún tema. Y que es mucho más joven, Manuel Esperón. Y Talavera escribe esta música para la obra de Talavera, pero no solamente para esa. Pero lo importante de esto es el hecho de que musicaliza la poesía. Y entonces se encuentra en un formato bastante fino, bastante y complaciente para el intérprete, porque el intérprete se desboca diciendo lo que quiere y el cómo, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante, perdón. Cuando muere Amado Nervo, que lo admiraba Borges, insisto, fue amigo de Rubén Darío, que murió antes que Amado Nervo. Cuando muere Amado Nervo, cambió México, hubo la revolución, hubo nueva gente, nuevos ideales, estaban los contemporáneos, o estuvieron los contemporáneos, y entonces todo aquello, como ha pasado en otros países que han vivido procesos revolucionarios o de guerra, todo aquello que significara un guiño al pasado, era despreciado. Entonces la obra de Amado Nervo queda completamente en el olvido, y es hasta 1960 con un par de estudios, uno de Durán y otro de José Emilio Pacheco, en los 50 años de la muerte de Amado Nervo, que buscan como reconsiderarlo y revitalizarlo de alguna manera, rescatarlo de esa crítica mordaz que también llegaron a hacerle José Luis Martínez y Octavio Paz. Pese a ello, la poesía de Nervo prevaleció en la música, y prevalece... se mantiene por la música. Así es. Y prevalece en un tema de Mario Talavera, que es presentado en 1957 con Jorge Negrete en una película que hizo con Luis Aguilar, que se llama Tal para Cual, cuyo cartel, que es maravilloso, lo hizo el Chango García Cabral. ¿Escuchamos Gratia Plena? Con mucho gusto. Digo, esta obra, te decía, tiene los sentidos de recitativo, es decir, es una recitación, vamos, cantada. En lo particular a mí me conmueve porque me da una idea, cómo mezcla un pensamiento, como tú decías al principio, un tanto cuanto religioso, pero no religioso, sino de amor, con una belleza, con un respeto. Entonces yo pongo unos acordes al principio, invitando a ese, o aún juntándome, apoyando ese pensamiento, que pareciera ser religioso, pero que es sublime, vamos, es un amor sublime. Bueno, yo nomás te sigo. ¿Sale? Así. Todo en ella encantaba, todo en ella traía su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar, el ingenio de Francia, de su boca fluía, era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua,
diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cuánto la quise, por 10 años fue mía, pero flores tan bellas nunca pueden y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gota que se vuelve a la llena de gracia, como el Ave Qué bonita canción. Qué bonita canción. A mí me encanta. Esa canción la tengo en la cabeza desde niño. Alguna vez la cantaste hace muchísimos años, 7, 8 años, recuerdo. Y desde entonces la tengo en la cabeza y como al no pertenecer a esa generación, tenerlo en cuenta a partir de una canción que después descubro que está en una película y que después descubro que es de un poeta. No, y cómo te fusionas como un hombre actual con un tema aparentemente viejo. Es el arte, ¿no? El que produce algo y se queda ahí flotando. Esa energía en el tiempo, en el espacio y en donde tú quieras, en el cosmos, ¿no? Y se puede adaptar aquello tan operístico a algo un poquito menos operístico y quizá menos aún, más actual, pero con esa belleza de comunicación, de pensamiento, el cómo fusiona lo religioso con un ser humano mortal, ¿no? Y hay otra cosa que también es interesante en el caso de Nervo, que si bien he mencionado que la crítica lo despreció, con el paso de los años fue recuperado, resulta que es un poeta que tú puedes encontrar en internet, tanto recitado como leído sus cuentos o fragmentos de sus obras, no solamente por especialistas, ya sea y destacados escritores reconocidos, como el caso de Carmen Boullosa, como Guillermo Sheridan, como Vicente Quirarte, sino que también hay muchos jóvenes que quieren acercarse a la poesía de Amado Nervo a esa distancia y que sin saberlo también forma parte de nuestra cultura popular latinoamericana, porque
Nervo fue tan importante que inspiró a Carlos Gardel, ¿no? Anda, sí, él escribió un tema basado en el tema de El día que me quieras, de Nervo. Y pues aparentemente se ha hecho más reconocido en el mundo la Argentina, el tema argentino, pero en realidad está inspirado en un tema de Nervo, que también es hermosísimo. Lamentablemente no viene toda la poesía, tanto en el Gratia Plena como en este de El día que me quieras. No, esto solamente tomaron algunas cuartetas o versos y los musicalizaron y quedó una preciosidad. Estabas contando sobre Carlos Gardel. Y ahí hay un personaje que es bien interesante, que es Manuel Esperón. Manuel Esperón, sí. el que, bueno, entre otros, es un pilar del cine mexicano. Curiosamente, siendo músico, es un pilar del cine mexicano, porque inunda el mundo con sus temas, y son todos maravillosos, y además el tiempo que vive el hombre, ¿no? Sí, yo todavía tuve el gusto de conocerlo y de platicar con él varias veces. Él es autor de Flor de Azalea, pero tal vez uno de los temas más importantes por la penetración popular que tiene, es el autor de Amorcito Corazón. Sí. Pues este compositor, que además tiene cerca de 600 partituras de música de fondo, de temas para música de fondo en película, ¿te imaginas la cantidad de partituras? Él hizo la versión del Día que me quieras, pero con el poema completo de Nervo, ¿no? Ajá. No necesariamente, se toman 1, 2 o 3 versos, creo que son 3, de cuartetas o grupos. Hay como 3 que no toman, igual en caso de Gratia Plena. No es todo el poema. Pero este es de la música, no es de Esperón, sí, perdón. Sí. En la versión de Manuel Esperón, El día que me quieras. Sí. ¿La tocamos? Ahí va. Bellísimo también. Y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quiera para nosotros cabrá en un solo beso la beatitud
Bueno, Otro tema maravilloso que no es tan famoso como el de Carlos Gardel. Bueno, no es famoso como el de Carlos Gardel. Pero que resulta maravilloso y nos conecta a un momento de la cultura mexicana, a un momento de la música en México, que si bien pareciera lejano, insisto, es gracias a ello que prevaleció la obra de Amado Nervo muchas décadas antes siquiera de ser revalorada. Había algo muy interesante, esa relación de América, ¿no? Como un principio entre un pensamiento no solamente histórico, sino cultural, como esa relación, esas influencias y esas entregas de pensamientos y de sentimientos entre los americanos, ¿no? Nos queríamos. Sí, esto es también otra cosa. Se ha ido perdiendo esa situación. Esto también es muy importante, papá, porque Rodó con Ariel en Uruguay en el siglo. En Colombia está José Eustacio Rivera con La Vorágine. Está, por supuesto, Alfonso Reyes, que comparte como muchos otros latinoamericanos, estancias en París, en España. Hay una conexión muy importante con los intelectuales españoles como Unamuno, que también tiene vínculo con Amado Nervo. Está Germán Díaz Arciniega, también colombiano. Es decir, los intelectuales de América están carteándose, se conocen, están en discusión, están leyéndose, y se está construyendo una idea de América, una idea de Latinoamérica y una idea de cada uno de los países después de sus procesos de independencia, de sus procesos sociales. Es un periodo súper interesante y vibrante. Pero es un periodo grande, mayor. Yo recuerdo, por decirlo, no solamente vamos a pensar en los Panchos, los hermanos Martínez Gis, el trío Calavera, aquellos grupos viejos que tenían, de música popular por supuesto, que tenían esa interrelación, y que los argentinos, la música argentina era mexicana, la sentían los mexicanos, y la música mexicana la sentían los argentinos, no solamente ellos, ¿no? Los chilenos, los peruanos y toda la gente que tomaba, la música era de todos, era música americana. Y debo decirte que hasta los 60, el pensamiento, los 60 todavía, Atahualpa, ¿cómo se llama? Violeta Parra, yo qué sé, autores y grupos que aprendían unos de otros. Yo recuerdo que grupos mexicanos fueron a aquellos lugares y expusieron sus tríos, y ellos tomaban los suyos, sus grupos, y también cantaban, y era algo extraordinario. Eso te lo digo por la relación del tema entre un día que me quieras y el otro día que me quieras. Entonces aquí se tomaba con afecto ese día que me quieras de Gardel, mientras que el de Nervo, Tata, no era Tata, ¿cómo se llama el músico? Esperón, se tomaba con ese mismo afecto. Ya. Bueno, Talavera, las canciones de Talavera se oyen en toda América. Bueno, oye, todos ellos son autores de lo que se le llama hoy día líder mexicano, o sea, música fina, popular, fina, hecha por músicos, que es lo que se estila particularmente en Francia, en Alemania, con esos principios en Schubert, la música popular, y cantan los cantores o cantantes de ópera, canciones populares ya instrumentadas en una forma más seria, y esa es la música popular, es el líder. Y en México está esto de Esperón, de Tatanacho, y todos otros, el de Un Viejo Amor, no me acuerdo de este momento, ¿no? Pero son toda esa música, Dios mi chaparrita. Y también compositoras como María Gripa. No, definitivamente, sí, no, definitivamente una señora tremendamente inmensa, también con una gran creatividad, mucha música de ella.
La que menos te imaginas. Sí, alumna de Debussy, por cierto. ¿Eh? Pues bueno, esto literalmente ha sido un divertimento y aprecio mucho compartirlo con Abel Isaías, mi papá. ¿Y qué te parece si en algún otro momento hacemos otra cosa, con alguna otra música? Lo que tú quieras, sigo con mucho gusto y con mucho amor, porque aunque no lo quieras, te quiero mucho. Aunque no lo creas, te quiero mucho. Pues bueno, nos despedimos y próximamente haremos algo más, ya sea o de música mexicana o de música latinoamericana, porque a partir de una canción podemos tener una conexión absolutamente grande y profunda con una cantidad de Hay cosas interesantes. Mira, ¿no? yo tengo, bueno, un comentario. Tengo unas canciones, yo hice muchas músicas también para otras personas. Una de ellas que recuerdo así con mucho afecto fue la señora, nombre real, Leticia. Gloria Ruiz, Bueno. conocida como Leticia Palma, y también de Aquel Mundo de Jorge Negrete, incluso Sí, reconocida. de mala memoria para Ah. la familia de Jorge Negrete. Ya me pedía que hiciera yo las músicas y ella escribía también las poesías, y entonces, pero dedicadas a Tabasco. La vida quiso que de algún momento no nos viéramos más, y cuando supe dónde estaba quise ir a verla y no pude hacerlo. Pero sí hicimos varias cosas y me sé cosas, por ejemplo, de Tabasco, ¿no? O de otras cosas. Musicalizar música de poesías de Nezahualcóyotl. También se me hace interesante, ¿no? Porque hay cosas, en este país hay maravillas, no solamente lo que suena, ¿no? También hay cosas que no suenan, no se oyen, pero que son extraordinarias. Aquí está un ejemplo. Esto ya, ¿cuántos años tiene que? Ya tiene, Más de un siglo. me dijiste eso, busqué la partitura y créeme sinceramente que me costó muchísimo trabajo. Y en la Wagner me dijeron definitivamente que la pidiera a Estados Unidos y que me tardaba no sé cuántos días porque no la tenía. Entonces realmente pues lo que hice fue mejor sentarme y sacarlo y hacerlo, porque era más rápido que... Ese es otro tema, que no hay partituras. Sí. Que no hay partituras Sí. de música mexicana. Sí. Ese es otro gran tema. Somos muy crueles, ¿no? De repente no queremos colaborar, los teatros los limitan, etcétera. Hay una serie de cosas difíciles que nos duelen, porque la única forma de salvar la humanidad es por medio de la cultura y el arte. Y lamentablemente lo mochan, lo truenan, lo cortan los que están representando el país, ¿no? Como políticos o funcionarios, ¿no? No entendemos que lo único que puede salvar al país es el arte y la cultura, al país, al mundo. Mira lo que Al es. mundo. Pero bueno, ¿te parece si lo platicamos en otro momento? Claro que sí. Con música. Mijo. Bueno. Un gusto verte, mijo. Muchas gracias, nos vemos pronto.